para el día de hoy teníamos la propuesta de debatir un poco acerca de todas estas voces que vamos escuchando acerca de la educación y sobre diferentes propuestas que se van, ¿no?, todo el tiempo en diferentes lugares, ¿no?, desde el discurso público, los medios, sea la política en sus diferentes expresiones. Se empieza a escuchar, digamos, muchísimas versiones, si se quiere, sobre lo que es conveniente para la educación, sobre lo que sería mejor, sobre si la educación pública, sobre si la educación privada, ¿no? Y entonces un poco nosotros vamos de equipo que uno va escuchando por ahí, ideas, digamos, no dejan de sorprender, y algunas otras cosas, digamos, son cosas que venimos escuchando de hace rato, ¿no? No sé si es así. ¿Qué opinan ustedes? Digamos, esto es el punto de partida de esta idea de debatir sobre la educación en cuestión. ¿Quién va? ¿Va Andrés? Bueno, Bueno, sí, empiezo yo, digamos, tal vez retomando un poco la coyuntura que ustedes generosamente cubrieron la semana pasada entrevistando a Guadalupe Guagnini, que fue quien me dio una mano pero tremenda en la organización conjunta que hicimos Junín y Lincoln del festival Elijo Crecer, que Ajá. finalmente tuvo su lugar aquí en la sede del Instituto Superior de Formación Docente número 129 en Junín, que salió muy bien, que es para celebrar, digamos, en este tiempo tan difícil, como charlábamos respecto de la comparativa en su momento de Stevens y Pereira, a Ajá. favor de los encuentros, la potencia de los encuentros, que uno muchas veces los encara con gran escepticismo. En esta coyuntura, mucho más, pero a veces, en mi caso por lo menos, será una cuestión estructural de personalidad. Soy bastante escéptico de los encuentros, pero en este caso dieron sus frutos en Junín y a lo largo y ancho del país. El festival ha sido un verdadero éxito. Y lo que aquí se discutió en Junín en parte pasaba por esto, por la educación pública, ya que invitaban investigadoras, fueron todas mujeres las que concurrieron, lo cual también es bien interesante, de UNNOVA, y hablaban de la investigación científica ligada a la universidad pública. Y muchos de los presentes ahí celebraban eso, celebraban eh, que la educación pública se comprometa con la investigación científica, pero también lo que sobrevolaba un poco ahí, ya que el panel o el conjunto de actividades que propusimos con la profesora Guadalupe Guagnini, no era solamente de ciencias naturales, sino que también invitamos y vinieron generosísimamente las amigas de Hablemos de ESI de Lincoln, y también había gente, digamos, como nosotros, digamos, del campo de la formación docente, de la didáctica, de la pedagogía, como ustedes quieran llamarlo, Claro. y sobrevolaba un poco la idea de que las ciencias naturales siguen teniendo una gran primacía, que indiscutiblemente la tienen, en lo que es el desarrollo eventual del país. Digo eventual porque no sería justamente el camino que está Sí. siguiendo Argentina en este momento, pero la nostalgia respecto de los premios Nobel en ciencia, se habló mucho de Bernardo Husay, de Luis Federico Leluar, de César Milstein, con absoluta justicia, pero me parece que tal vez lo que nos faltó fue abrirnos a siempre el estatus controversial que tienen las ciencias sociales, si vale la pena financiar ciencias sociales, si vale la pena financiar investigación educativa. Yo traigo esto así un poco Está bueno, de está manera bueno. lateral porque es lo que me dejó el evento. Está bueno, Andrés. No, y además, digamos, siempre es algo que está como en discusión, ¿no? En la propia educación en general, las ciencias sociales. Eh, yo recuerdo que repetidas veces uno escucha por ahí, digamos, y recién veníamos como calentando motores acá con Ana y decíamos, también es cierto que hay desde diferentes lugares políticos, uno escucha a veces como la misma demanda o la misma problemática que identifican como, ¿no?, como principal, como prioridad, como principal problema algunas demandas. Por ejemplo, una que vos me trajiste, Andrés, con esto que decía, era
la idea de que se necesitan en la currícula más matemáticas y menos ciencias sociales, ¿no? Es decir, por ejemplo, digamos, esa es archi repetida. Y ni que hablar vamos Archi repetida, como decías al principio, ¿no? Esas cuestiones que son históricas, porque ya esa es histórica. Es histórica. Siempre es como que es el mismo problema. Y como que hay posibles soluciones que no funcionan o funcionan. Y la otra, y deberíamos pensar que no, digamos, si se sigue repitiendo, es que no. Y la otra es la de que no hay comprensión lectora, ¿no? Entonces, esta idea de que se lee, pero no se comprende lo que se lee. Lo cual es bastante controversial, porque determinar si una persona comprende acabadamente lo que lee, porque digamos, la lectura, Andrés, vos lo podés decir mejor esto, tiene varios niveles de comprensión. Uno puede ser más superficial, otro más profundo, digamos, después, no sé, en una novela uno puede encontrar... Yo creo que, bueno, ahora le damos el lugar a Andrés, pero creo que también, a ver, esas cuestiones de dónde salen, de dónde se generalizan, de dónde se generalizan. Porque si se hacen a través de algunas pruebas que le hacen a estudiantes dentro de la escuela y a partir de eso ven esos resultados, si el aprendizaje es un proceso, como a través de una prueba encuesta, porque termina siendo como una encuesta, sacan estos resultados. Sí, claro. ¿No? Y ahí directamente ya generalizan. No hay comprensión lectora de tal a tal edad. Y bueno, y nos quedamos con ese discurso. Que todo el mundo repite, ¿no? Porque después lo escuchás en actos escolares, lo escuchás, digamos, desde la política, desde el gobierno, desde la oposición, lo escuchás repetidamente. Entonces, viste que estamos como en esta idea de que no hay consensos. Ahí me parece que hay un consenso, digo, bastante grande en eso, ¿eh? No sé, Andrés. Sí, y un consenso que atraviesa de la izquierda a la derecha, porque... Pero además, esto yo lo quiero dejar claro, además de ser un modesto profesor de biología, y eso debería dejar sentado que no tengo nada en contra de las ciencias naturales, de hecho incluso en el ámbito de mi formación filosófica, lo que más me interesó fue la filosofía de la ciencia y lo que se llama filosofía de la física, pero siempre me resultó un poco antipático el discurso ultracientificista respecto o limitado en general el ultracientificismo porque deja de lado otras manifestaciones no científicas como toda la expresión artística, por ejemplo, y las de las ciencias sociales por su estatus epistemológico controversial y no saldado de ciencias que tienen un poco más de un siglo y medio, como son las ciencias sociales. Siempre me ha resultado un poco antipático ese desprecio que no podemos generalizar, no digo de todos los que hacen física, química y biología, pero hay una tendencia en que los que estamos en las ciencias sociales, en las humanidades, si queremos darle un título más general y pomposo, somos también los ñoquis de la academia, para traer un significante que anda dando vueltas tanto en Argentina, como que somos los ñoquis de la academia. Y entonces en ese sentido somos como tan parásitos como los supuestos empleados públicos de los que se está deshaciendo Milei. Claro, sí, se empieza a generar, digamos, como tal cual. Pero además como que, bueno, sí, un poco ahí, ahora vamos a leer un mensaje que nos manda Robert, que también, digamos, tiene que ver con esta idea de que algunas ciencias, bueno, yo soy profe de historia, digo, hablo por ejemplo de la historia, sí, ciencia, disciplina, como se le quiera llamar, digamos, como que, bueno, como que chamulla, ¿no? Digamos, bueno, eso es un chamullo, es una, como... en contraposición con otras ciencias que aportarían una especie de, ¿no? Sí, digamos, de exactitud absoluta, total, que determina, digo, como si en la medicina no hubiera opiniones diferentes, por ejemplo, ¿no? Digamos, como si en la física, porque la nombró Andrés, no hubiera opiniones diferentes. Entonces me parece que también un poco se elimina, o sea, como a algunas ciencias se le achaca que son charlatanes,
por el otro lado hay de algunas otras ciencias de las que se elimina Claro. la existencia de diversidad, ¿no? Es decir, Claro, a ver, ¿a quién conviene esta lógica? También habría que pensar, ¿no? Porque si nos basamos todo en lo que es matemática, lo tecnológico, o sea, me parece que apunta hacia el mercado y el pensamiento, la reflexión, lo que llamaríamos las ciencias sociales de la humanidad, y bueno, no ayudan, digamos, a lo que se quiere llegar. Esta discusión también se dio en el gobierno del presidente Macri, comenzó también a darse así más cercana. Se dio un fundamento, porque ahí se introdujeron las pruebas a aprender, ¿no, Andrés? ¿Esa fue la época? Sí, y sí, más o menos. Pero también hay un consenso que yo creo que parte del peronismo, habría que mapearlo bien, pero yo creo que desde el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se empezó a caer en esa trampa, o al menos se empezó a ceder a la presión de cierta clase media difusa, clase media y también cierta clase intelectual con mucha presencia mediática, que cada tanto, como vos bien decías, renueva el discurso sobre la decadencia del país en general y en particular sobre la decadencia del sistema educativo, y ahí nuevamente la eterna batalla de las reformas educativas y si el problema son los diseños curriculares y bla, 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 lo que hemos escuchado tantas veces en Argentina. Yo creo que tiene más de una década esta, que en definitiva es la pérdida del territorio simbólico de la escuela, porque yo creo que la escuela cada vez que cede a este conjunto de intereses buitres que vienen del mercado también, un poco Juana lo que señalaba con esta idea de la lógica, no siempre son lógicas puramente científicas, a veces Claro. hay lógicas que son más bien tecnocientíficas aliadas del mercado, por ejemplo, el caso de Lino Barañao, por esto estaba pensando entre el segundo Sí, gobierno de sí, Cristina sí. y el de Macri. Barañao, que literalmente es un tránsfuga en el sentido estricto de la palabra, porque fue ministro de Ciencia de uno y de otro. Claro, claro. Barañao, que era un hombre que nuestro progresismo levantaba como el modelo del científico argentino, alguien que tenía unas credenciales en el ámbito de las ciencias naturales inobjetables y que por eso era el ministro de Ciencia y Técnica soñado, y después se convirtió en un empleado de Macri. Entonces, ni una cosa ni la otra. Evidentemente estamos como presos de discusiones muy precarias, muy polarizadas cuando abordamos estos temas de la educación científica. Yo eso, de hecho en el festival alguien dijo, lo cual, porque la gente habla y no se escucha. Uno también habla y no se Sí. escucha, pero en general lo que estamos un poquito más atentos al campo de la interpretación en su sentido amplio, a veces escuchamos un poquito más mientras hablamos, lo nuestro y lo de los otros. Y alguien decía, bueno, estaban estas investigadoras de la UNOVA, y alguien dijo, bueno, pero para la sociedad, si la investigación no termina en un premio Nobel, no sirve. Y lo decía una científica también, que después se dedicó a la docencia. Y digo, me pareció sumamente violento, porque en realidad se decía Claro. como una defensa de la ciencia desde la ciencia, pero al mismo tiempo se estaba señalando que muy probablemente quienes estaban ahí no van a ganar un premio Nobel, aunque sus investigaciones son importantes, pero muy poca gente gana un premio Nobel en fisiología o en medicina, en química o en física, por una cuestión meramente estadística, y me pareció sumamente violento. Entonces digo, pero nadie lo tomó mal del ámbito de las ciencias naturales, como que están acostumbrados, me parece, a esa aspereza, a esa hostilidad, que por ahí en ciencias sociales o en humanidades nos revelamos un poquito más ante esta idea de una autoridad que sería algo absolutamente anticientífico, porque el principio de autoridad no tendría que valer en ninguna ciencia, pero muchas veces las autoridades en ciencias naturales ganan un prestigio muy fuerte y por ahí los que son aprendices de investigadores en el ámbito de las ciencias naturales, ante la duda, callan o agachan la cabeza. En ese sentido, si bien yo puedo tener cierta fascinación intelectual y estética por los resultados de la físico-matemática, encuentro un espíritu a veces más rebelde en la filosofía, en la historia, en la antropología, en la sociología. Esto, por supuesto, no es estrictamente
100% verdad, pero digo que es lo que yo encuentro. No, está bien. Yo aprovecho para compartir acá la opinión que nos manda Roberta Pozo, que es una querida compañera acá del programa de La Posta, y nos dice: el problema de la supremacía de las matemáticas es que cuando se aplica a las ciencias sociales se enaltece la exactitud en detrimento de los supuestos sobre los que se basan los resultados de la aplicación de métodos matemáticos y lógicos a modelos económicos, por ejemplo. Y así todos, sin conocer los supuestos que manejan los modelos que se pregonan, terminamos repitiendo emisión es igual a inflación, sin saber que los supuestos sobre los que se basa esa teoría no son reales. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Y justamente, dice Robert, son supuestos que tienen que ver con la conformación y el comportamiento sociológico, no matemático o lógico, sino que son dinámicas sociológicas propias de los desbalances de poder, como por ejemplo la concentración y centralización del capital, es decir, de quiénes son los dueños de los recursos, y que poder y capacidad de formación de precios tienen, por ejemplo, sobre el mercado cambiario y financiero, que basan su comportamiento en las lógicas de ese modelo monetarista que se cumple solo bajo supuestos muy específicos o bajo mercados de dinero oligopólicos. ¿No? ¿Está bien? Ahí tenemos, digamos, otro ejemplo, en este caso desde la economía, ¿no? Digamos. Un economista lo está diciendo. Exactamente. Y qué ejemplo, porque es el ejemplo ante el que se derriten muchísimos periodistas y buena parte de la clase media argentina en esta fascinación, ya no sé por cuántas generaciones de economistas que prometen el santo grial para el desarrollo argentino. Yo que lo conocí un poco a Mario Bunge, que no era precisamente un personaje muy aliado de las ciencias sociales tal como nosotros las entendemos, Bunge decía que la economía neoclásica era un fraude y que él no entendía cómo en países como en Argentina y en otros se podía seguir algo que empíricamente se sabía que era algo que funcionaba, como bien dice el mensaje, bajo una serie de condiciones totalmente ideales, de mercados de competencia perfecta que no existen prácticamente, para no decir en ninguna parte del mundo, y no han existido en ningún momento de la historia, sino que son modelizaciones matemáticas. Y esto lo decía un cientificista a ultranza como Mario Bunge, sí. no lo decía Horacio González, digamos, ¿no? Pero no, en Argentina ese discurso, la cientificidad de la economía por fuera del campo de las ciencias sociales, que es en definitiva donde pertenece, al que pertenece la economía, exacto, es claro. un activo que los economistas devenidos en políticos o los intereses del capital concentrado han querido presentar a los economistas como si fueran, como quería Comte, como Comte no empezó hablando de sociología, empezó hablando de física social. exacto. Yo tengo la sensación muchas veces como espectador que se presenta a los economistas como físicos sociales, y la verdad es que no son nada de eso. No. Y yo digo, vuelvo con algo que me quedé con esto que hablábamos de la comprensión de la lectura, esta idea de siempre volver como, bueno, ¿cuál es el mal de la sociedad? ¿No? Porque yo quería decir algo. Tengo esta sensación. Dale, a ver. No, con esto que trae Robert y lo que viene comentando Andrés, cómo volvemos, ¿no? Como un círculo, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando la economía no funciona, ya se empieza a hablar de la crisis cultural. Bueno, si esto sí. no va a funcionar, o sea, primero te dicen que va a funcionar de esta manera. Cuando no funcionan, bueno, ahí empezamos, bueno, acá tenemos una crisis cultural, política, y ahí a dónde vamos, a la educación. ¿No? A la educación. Y ahí caemos en eso básico. El problema es, claro, el problema es la educación. Y dentro de la educación, el problema son los jóvenes, ¿no? Es decir, y no, porque no, Y niñez. Y niñez, digamos, no, pero no ves, no saben comprensión lectora, entonces lo que leen no comprenden. Y entonces, más en innumerables oportunidades, en grupos de docentes, yo he hecho la siguiente pregunta: bueno, digamos, pero ¿qué es lo que lees? ¿Qué es lo que vos ofreces, digamos, para leer, que decís que los jóvenes no leen? El Martín Fierro, El juguete rabioso de Roberto Arlt, está muy bien, digamos, pero son libros que pertenecen digamos, a una orientación, a un interés que probablemente está muy lejos de los jóvenes,
¿no? Entonces, digamos, me parece que sí, que hay muchas formas de leer, ¿no? Digamos, y leer es un concepto que es muy amplio. Entonces, digamos, hay también No, sí, una idea muy restringida acerca de qué es leer. claro, porque si Y, leer es leer letras o leer es leer libros, o sea, se pueden leer muchas cosas, ¿no? Se puede leer la realidad, se puede leer una imagen, se puede leer un cuadro, se puede... A mí me preocupa en todo eso que vos decís, eh, el contenido sí, tal vez, a ver, no está mal leer Martín Fierro, pero si es solo eso, bueno, ahí hay algo que cambiar. Habría que preguntarles a los jóvenes qué les interesa leer o qué les gustaría. Pero hay un tema que siempre hablamos que es los espacios de participación. Porque, bueno, todas sí, las instituciones tienen biblioteca. sí, también. ¿Y cómo están todas las bibliotecas de todas las instituciones? En las escuelas primarias se viene haciendo un trabajo donde participan semanalmente en la biblioteca, pero bueno, hay una docente que es la que cuenta un cuento, yo por la experiencia que conozco. No hay otra participación más allá de eso. Pero bueno, en las escuelas A eso es lo secundarias que digo. no se fomenta, llévate un libro. Se pretende, digamos, que sea muy orgánica la lectura, ¿no? Es decir, como que, bueno, hay que leer esto y de esta forma y en este, digamos, como que no se habilitan tampoco otros recorridos. Pero, digamos, suponiendo que así sea también, lo que cuestiono, digamos, también, yo en mi caso se lo pongo a consideración a ustedes, queridos, digo, pero es si la realidad de que el gran problema de la educación sea que no hay lectura, además digamos, de cuestionar de que no haya lectura, porque yo creo que sí la hay, lo que pasa es que a lo mejor hay otras lecturas que nosotros nos negamos, o muchos se niegan, a considerar que son lecturas, ¿no? Es decir, digamos, la lectura que se hace en las redes sociales, tal vez a muchos no les guste cuál es esa lectura que se hace, pero es indudable de que hay algún tipo de lectura que está mejor vinculada a los intereses del que lee, ¿no? O del que pretendemos enseñarle a leer, que o que otros tipos de lecturas como Martín Fierro, que seguramente a algún coetáneo, ¿no? Algún contemporáneo de Hernández le sería mucho más interesante leer, porque esa lectura probablemente habla sobre problemas de aquella época, que seguramente al que lo leía en aquella época de su publicación o en algunos años posteriores era mucho más cotidiano, ¿no? Y más real, y le aportaba más a su cultura, ¿no? Es decir, a formar una cultura que le sirva para vivir, que a nosotros. Entonces, digamos, eso también. Y después me parece también, por último, y digo, con esto largo, que es como cierto chivo expiatorio, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es el problema? Ahí, como vos decías, ¿no? Recién. Bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que no se puede, no saben leer, el problema es que faltan matemáticas y sobran. Entonces, digamos, es muy difícil, es como dice Andrés, terminamos cayendo siempre en una especie de trampa, ¿verdad? Digamos, donde no está claro, donde nunca podemos llegar al verdadero diagnóstico de cuál es lo que se necesita en la educación o cuál es lo que se necesita trabajar, ¿no? Entonces después cualquiera puede decir cualquier cosa, como escuchamos a un diputado el otro día decir cualquier cosa, digamos, pero que tampoco nadie puede contestarle con ningún tipo de información, digamos, con claridad, porque en realidad lo que hay es como una gran olla donde se revuelven un montón de prejuicios. Claramente. Sí. No sé, digo, sí, Sí, se aporta. vos decías ahí, David, el problema en definitiva son las formas de leer, eso es evidente. No es tanto lo que se lee, sino cómo se lo lee. Vos traías el caso de Fierro, que para mí es bastante paradigmático en el sentido de la propuesta educativa de la escuela argentina en materia de clave de lectura, que ya repito, para mí no hay tal cosa como claves de lectura. Hay libros canónicos, eso es indudable, pero el canon también se lo puede leer de muchas maneras e interrogarlo de múltiples formas. Mira, yo recuerdo, miren,
alguien me acercó, ¿no? No voy a dar muchos detalles porque si no, por ahí se termina develando, alguien lo escucha y se puede sentir aludido. Se le pedía a un estudiante sobre Martín Fierro. Y bueno, el estudiante me pidió cierto asesoramiento, ¿no? Porque evidentemente consideraba que el trabajo que se había hecho era insuficiente y no tenía las herramientas necesarias para responder un cuestionario sobre Fierro. Sí. Y una de las preguntas era: ¿cómo se llama el hijo de Cruz? Y yo la verdad que yo había dado un par de charlas sobre Martín Fierro, sobre todo desde la visión de Borges, de Fierro, también desde la visión de Martín Coan, o sea, como dice Viñas, lo había puesto dentro de una serie, que es lo que había hecho Borges. Fierro, claro, en Hernández, El fin en Borges, El amor en Martín Coan. Y la China Iron, si uno quisiera seguir, en Cabezón Cámara. Eso es lo interesante de hacer con cualquier libro canónico, ponerlo en relación de lo que rinde de cara al futuro y que probablemente en el caso de Hernández era impensable ese carácter prolífico que iba a tener su libro en materia de influencias. Entonces digo, hay tanto para analizar de la presencia de Fierro en la cultura argentina que preguntarse por el hijo de Cruz, que les informo se llama Picardía, y la verdad no aporta nada más que el dato, y yo no lo sabía, había dado como 2 o 3 charlas sobre Martín Fierro, y no habían sido malas, pero es que justamente a mí no me interesa esa dimensión casi totalmente lineal de la lectura, no pasa por ahí. Y yo no soy profesor de lengua y literatura, pero me siento bastante autorizado para hablar del campo literario, por lo menos desde el punto de vista de la crítica, y esto digo sin ánimo de provocación, pero los que tienen la titulación en lengua y literatura, o por lo menos una buena mayoría, las interpretaciones, por ejemplo, que ellos creen o que le han hecho creer que son las más complejas y definitivas, por ejemplo, sobre la obra de Borges, y que yo se las he escuchado, por lo menos a los egresados y egresadas de los profesorados de nuestra zona, son paupérrimas. Por lo cual, incluso cuando se quiere hacer gala de erudición para sancionar la supuesta ignorancia de otro, a veces se está incurriendo en una ignorancia mezclada con soberbia que ya es un papelón. Es que es eso, ¿no? Digamos, lo que uno termina notando, que lo que sucede es que cuando lo dicen, porque vos decís, bueno, uno se lo puede escuchar a docentes decir, bueno, los alumnos no esto, pero también uno lo escucha en boca de directivos, de personas con responsabilidades jerárquicas y de personas que digamos que están en la política, digamos, ¿verdad? Es decir, como porque hemos tenido el caso de Venegas Lynch, fue que habló ahora sobre, bueno, si los chicos no quieren ir a la escuela y se quieren quedar en el taller, digamos, y aparece un asombro, digamos, pero no aparece asombro acerca de todas las personas que le dicen a los jóvenes, ustedes no saben leer, ustedes son los que van a echar a perder la sociedad, porque digamos, es como que en el fondo estuviera eso, ¿verdad? Es decir, esta idea de que si uno no sabe leer, no tiene la comprensión lectora, no tiene el dominio, digamos, de estas cosas, como que bueno, se va a terminar convirtiendo en un mal social a futuro. Digamos, y por el otro lado, esto que decíamos de cuestionar si es real que en real los jóvenes leen o no leen, publicamos ayer una nota que hizo Agustín Vitale, que le mandamos saludos al querido Agustín, en Los Toldos, sobre una familia viajera, ¿no? Sí, esa entrevista la pasamos en este programa. La pasamos en este programa y está disponible en YouTube para el que la quiere escuchar. Y digamos, es una familia viajera que viaja en un colectivo, antes lo hacía en una combi, luego en un colectivo con muchos libros, llega a las ciudades y pone como en un paño, ¿no? Es decir, los libros y los intercambia con la gente y también los vende a un precio acordado, porque el objetivo también es promover la lectura, ¿no? Y entonces una de las preguntas que le hizo Agustín es, bueno, ¿y
¿Qué repercusión tienen con esto cada vez que van a una ciudad? Ahora, el fin de semana pasado estuvieron en Salto, ¿no? Y entonces Biblioteca ambulante se llama. Biblioteca ambulante, que en Instagram los encuentran como biblioteca.ambulante. Y la respuesta fue, y los que más se acercan son los jóvenes. Y entonces, digamos, que me parece, digamos, que la educación también tiene que ser cierto, o sea, pública o privada. Me parece que la educación formal tiene que entrar en cierta autocrítica, digo, con respecto a esto, con qué relación establece con los destinatarios de la educación, ¿no? Es decir, porque si vos lo que le ofreces a leer es lo que te interesa a vos, digamos, porque es indudable que de ningún joven va a salir el pedido de quiero leer el Martín Fierro, ¿verdad? Es decir, me parece, digamos, que generalmente eso viene a propuesta del docente, digamos. O he escuchado, por ejemplo, que se hacen, bueno, mire, acá hay una serie de libros entre los que usted puede elegir. Y esos libros entre los que usted puede elegir son libros, digamos, que también van hacia lo clásico, digamos, Cortázar, Sábato. Y, digamos, también puede suceder lo mismo. A lo mejor no está representado el interés. No, yo creo el también, interés ahí, ¿no? Que insisto en los espacios de lectura. Porque si bien se habla de la lectura por placer, de lo que es rutina, no hay tiempo de lectura por placer. Solamente hay con la tarea que se propone ese día o cumplir con lo que ya se viene trabajando. Siempre cumplir. Y lo que proponen hoy, por ejemplo, los diseños que son ya de hace bastante, 10 años, ponele más, cercano a los 15, proponen lectura por placer, pero no están los espacios, no se determina una hora y media o media hora para que haya salir donde uno puede elegir o qué mirar o qué seleccionar, qué llevarse, qué no llevarse a su casa. Creo que estamos hablando. En otros países se hacen, hay momentos de esto, ¿no? Hay una película que miramos, no me acuerdo el nombre, pero se daban los momentos donde en la escuela secundaria, donde intervenían múltiples culturas, había momentos donde trabajaban con música, con lectura, o sea, cada cual de los estudiantes tomaba en ese momento lo que quería hacer por placer. Tiene que haber tiempo, en principio. Claro, tiempo para que pasen, todo el tiempo está ¿no? cronometrado para que ahora esto, ahora lo otro, digamos, es difícil que pasen cosas, ¿no? No sé cómo lo ves vos, Andrés. Bueno, ahí yo tengo para recomendar el libro que no es de fácil lectura, si bien Byung-Chul Han es un autor relativamente accesible, su texto Vida Contemplativa no es tan accesible, hay que tener cierto sustrato, sobre todo de lecturas de Martin Heidegger, pero ahí brevemente lo que pone en discusión Byung-Chul Han, insistimos en Vida Contemplativa, es uno de sus últimos libros, es justamente la idea libre, lo que eventualmente nos faltaría para vivir. Y acá lo podríamos reducir para leer, como dice Ana, de una manera recreativa. Porque Byung-Chul Han dice, ese tiempo libre es una trampa, porque ese tiempo libre es simplemente una pseudo tregua o una tregua falsa dentro de la temporalidad de lo productivo que se lo come todo. Incluso el tiempo libre es una concesión apócrifa del tiempo productivo que es total respecto de, por lo menos la mayoría de los seres humanos en los últimos 300 años, que sería el modo de producción capitalista. Lo que dice Han, y que han dicho otros, es reivindicar un tiempo plenamente improductivo, que ahí empezarían a aparecer algunas cosas que serían verdaderamente del orden, porque la lectura también está en el orden de la creación, no es simplemente heredar interpretaciones hechas por otros. En general se comienza de esa manera, conociendo las interpretaciones de otros y de otras, y luego, por supuesto, cabe la relativa destreza de cada quien para seguir innovando respecto de eso. Es la idea de Calvino, ¿no? Un texto es porque justamente da pie a interpretaciones a lo largo del tiempo,
es polémico, estás continuamente en estado de apego. Esos son los antes. No sé si en general son los que están en la currícula de la educación secundaria, y en el caso que lo estén, vuelvo a lo mismo que decía al principio, si no se proveerlos de una forma adecuada, que no es simplemente en clave de erudición, por supuesto que no va a entretener a nadie. El caso de Borges es paradigmático. Muchas veces los profesores se enojan porque dicen que fracasan cuando proponen leer a Borges en el secundario, pero realmente lo que proponen es muy pobre. Entonces, y eso de alguna manera, como decía mi profesora de filosofía medieval, Silvia Mañavaca, el otro puede no saber nada, pero si no es un idiota, es muy intuitivo y se da cuenta Claro, de que aquel que supuestamente está autorizado le está ofreciendo algo que, aunque no sepa el fondo de la cuestión, se da cuenta de que no le va a interesar y tiene pleno derecho en decir así no me interesa. O, más sintéticamente dicho, como decía Antonio Gala, que era un escritor, un dramaturgo y un gran personaje de la cultura española del siglo pasado, que murió hace poco, pero su auge fue del siglo XX, hay incluso una cultura del analfabetismo. Y esto no es un encomio del analfabetismo, sino que las personas que verdaderamente hemos conocido analfabetos, eh, por ejemplo, en mi familia había un par de personas que ya han fallecido, digamos, pero muy longevas, y que no sabían literalmente leer ni escribir, sí, y tenían realmente una cultura, en el sentido de lo que significa cultura, vastísima. exacto. Claro, digamos, porque tampoco es justo identificar que aquel que no ha leído determinado cual libro, ¿verdad? O que no sabe cómo incluso leer o escribir o no domina determinada ciencia o los rudimentos de alguna ciencia, no tiene una cultura, ¿no? Está muy bien, sí, claro. Digamos, y eso también sucede con la educación. Yo siempre cuento que le preguntaba a los alumnos en la escuela secundaria, bueno, digamos, ¿y a qué venís? ¿Por qué venís a la escuela? O sea, ¿qué es lo que vos estás buscando en la escuela? ¿Qué te gustaría ser alguien? Pero no era la respuesta que obtenía era en la proporción 9 de cada 10, era esa respuesta, ¿no? Digamos, bueno, entonces evidentemente es como algo ¿qué es la educación? Algo donde uno adquiere, No es. Algo donde uno no es. ¿no? O donde se borra lo que uno Es. era antes para obtener un nuevo ser, digamos. Entonces, bueno, digamos, eso también es, digamos, como cierta pregunta que tenemos que hacernos, que si la relación que establecemos con el alumno es decirle, bueno, acá te quitamos lo que vos eras antes y te convertimos en otra cosa, bueno, digamos, ahí está más claro por qué también hay tanto rechazo de parte de los jóvenes hacia la escuela. Porque Bueno, esto es lo otro que no estamos logrando yo resolver. igual quiero aclarar en toda esta conversación que tenemos, es que no es una conversación o no estamos hablando temas que no hubo discusión sobre esto. Siempre insisto en lo mismo, pero, o sea, trabajar sobre las personas que están dentro de la escuela, las formas y todo eso, está escrito en los diseños curriculares actuales, en las leyes que hay nacional o, por ejemplo, acá en Buenos Aires, la provincial. De lo que vos estás hablando, no dice eso, ¿no? Pero ¿por qué no se llevan adelante? Porque eso nos plantea el mismo problema, digamos, y acá yo también aprovecho para recomendar alguno de los libros de Giorgio Agamben, de qué pasa entre la relación entre la realidad y la ley. Digamos, Claro. la relación de la realidad con la ley es mucho más compleja, digamos, donde debería también toda la arquitectura jurídica que existe, digamos, porque si la ley funcionara tan bien, digamos, Seríamos un ejemplo. seríamos un ejemplo y además no iría creciendo cada vez más lo que se llama el derecho procesal, que indica cómo se deben aplicar las leyes, porque si las leyes fueran, ¿no? Es decir, por sí mismas se aplicaran,
su sola sanción se aplicara, no debería existir un derecho procesal que dice cómo hay que aplicar las leyes, ¿no? Es decir, bueno, entonces acá hay también El un tema gran es que problema. yo creo que cuando autoridades... Perdón, pero Sí. me dejas que, digamos, redondeo algo. No se puede resolver el problema humano con una ley. Y este es el gran drama que tiene la educación. Que la No, pero educación bueno. queremos resolver con una ley que, como vos decís, los diseños curriculares son una ley porque se implementan por medio de una resolución o de una ley, de una legislación, de lo que vos quieras, ¿no? Es decir, pero no logran resolver el problema de la sociedad. Y esto es, si no nos ponemos de acuerdo en principio acerca de, digamos, quiénes son los destinatarios de esto y de cómo funciona, porque, digamos, estamos educando para dentro de, digamos, a personas que van a ser protagonistas de la sociedad dentro de 20 años también. Ahora, ¿quién conoce el futuro? ¿Somos nosotros o son ellos? ¿A qué te referís con ellos? Y digamos a que si yo le quiero aportar a usted herramientas para el futuro, ese futuro es indeterminado y por lo tanto las herramientas que te tengo que aportar son bastante indeterminadas. Entonces lo mejor sería en todo caso que dejemos a los interesados, digamos, empezar a demandar o a intuir. Ahora, como decía recién Andrés, alguien puede decir esto no es lo que quiero. ¿Sí? Es decir, ahora, ¿realmente hay lugar para decir esto es lo que quiero? ¿Qué pasaría si a los docentes en la escuela le decimos, no, mira, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que me gusta? Digamos, hay una sanción al que dice, esto no es lo que yo estoy buscando, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que a mí me interesa. ¿Se entiende? Claro, bueno, yo lo que quería decir, dejemos si querés la ley a un lado, ¿no? Pero hay muchas teorías que hablan de esta nueva pedagogía, ¿no? De cómo tratar al otro, del aprendizaje, y digo, tanto docentes como vos nombrás, pero antes que los docentes están las autoridades. Y bueno. O las políticas educativas que se llevan adelante. Y antes Sí. también están los interesados. Sí, Andrés, dale, métete. No, y el horizonte de expectativas que involucra a todos, digamos, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, aunque no nos hagamos cargo de esto. Yo esta semana estoy un poco movilizado, más que otras, ¿no? por el contraste que me ofrece la educación en contexto de encierro y la educación de nivel superior no universitario, como se la llama, porque hay que marcar que la formación docente no es universitaria, lo cual dice mucho de cómo, de lo que nosotros mismos estamos esperando de nuestros futuros docentes. Y el contraste es notable, yo sigo encontrando mucha más realidad en esto que yo llamaba en la cultura de lo precario, porque por supuesto las personas privadas de la libertad en general por recorrido de vida no han sido expuestas de manera orgánica y sistemática a lo que nosotros llamamos la cultura letrada o ilustrada, y sin embargo me llevan a estar en contacto con la realidad de la vida, lo cual involucra también al saber, en términos, digamos, pasolinianos, la realidad concreta de quien demanda, de quien pregunta, de quien se interroga, de quien sabe, no sabe, sabe a mitad de camino, que en definitiva es como sabemos todos. Y lo que encuentro dando educación sexual integral en el terciario, donde un estudiante me dice, pero ¿y por qué le roban espacio? Usted es de filosofía, ¿no? Lo cual esto es todavía más llamativo. ¿Por qué le roban espacio a las materias específicas, disciplinares, dando ESI? Y yo no tuve una respuesta inmediata, no lo viví como un agravio, no es que no tuve una respuesta inmediata porque lo viví como un agravio, ¿no? Dije, yo lo único que tenía que decirle a ese estudiante es, le digo, mire, yo estuve en la Facultad de Filosofía y Letras, acaso en la más prestigiosa de este país, me expuse voluntariamente a ese recorrido académico, y lo que usted añora, o supuestamente añora, yo lo tengo, y le puedo decir que lo cambiaría mucho por esta experiencia que usted empieza a transitar ahora, que incluye la ESI, por ejemplo.
Creo que no la convencí de ningún modo, no era tampoco mi intención, sino que yo quería compartir esa reflexión con la estudiante en cuestión, pero caramba, digo, ¿no? Uno, ¿qué creerá uno desde la formación docente que es el saber? Porque lo que yo percibo de mis estudiantes superiores es que se están continuamente desautorizando, que lo que van a alcanzar es un saber diluido, abaratado, y que el verdadero saber está en la academia y en las academias prestigiosas, lo que se parece mucho al discurso yanqui de la Ivy League. No es solamente ir a la universidad, sino es ir a esa universidad, es ir a Harvard, es ir a Princeton, es ir a Berkeley. Bueno, aquí es ir a la UBA, sin quitarle mérito a la historia de la UBA y de la calidad de la UBA, pero vuelvo un poco al principio de mi intervención en este programa. Bueno, los 5 premios Nobel que tiene la Argentina son egresados de la UBA, lo cual inmediatamente no significa nada, pero construye una narrativa y construye una idea de el pináculo del saber que hay que ir a buscar en determinado lugar, y todos los que lo buscaron en otros lugares que serían inferiores son de alguna manera impostores. Y creo que esto desmoraliza muchísimo al docente. Pero el docente acepta esta desmoralización, lo cual termina redundando en un gran resentimiento, que por supuesto conduce a cualquier tipo de fracaso. No, tal cual, digamos. Pero también está bueno que, digamos, que lo podamos decir, porque un poco también la idea de este debate, de la educación en debate, es que podamos hablar de temas, porque dentro de la educación también hay un montón de temas que son tabú. Digamos, que no podemos, que en muchos espacios no se puede hablar, porque si se los habla también, parece que uno estaría como traicionando al espíritu de la educación pública, ¿no? Digamos, y lo decimos esto, y hoy escuchaba a alguien... No, a ver, a mí me parece que uno cuando lo habla está sacando a la luz, o no sé si sacando a la luz, pero dejar de naturalizar esas prácticas de la educación tradicional que hoy, ¿no? Que creemos que tenemos una nueva educación, sin embargo se siguen repitiendo. Sí, se siguen repitiendo. Y ocultando. Y yo pregunto, si es posible, o sea, yo pregunto, pero ya desde antes de hacer la pregunta digo que no. Digo, ¿es posible pedir que la educación pública tenga ofrezca otra cosa? Yo creo que no. Yo creo que este debate que hoy los contemporáneos, como nosotros, podemos vivir con esta intensidad y con este nivel, digamos, de diversidad, me parece que también correspondió a otras épocas. O sea, que toda época tiene su debate sobre, o como que toda época, toda generación vive su frustración con la educación pública, ¿no? Es decir, con la educación pública no, con la educación en general, digamos, ¿no? Es decir, que en el sentido de que, y en el sentido de que se le demanda algo que no está en condiciones de hacer, porque al fin y al cabo uno parece llegar a la conclusión de que uno pide algo a alguien que está para otra cosa, ¿no? Es decir, parece ser que la educación al fin y al cabo está para otra cosa, y esta es la gran pregunta o la gran conclusión de por qué proliferan tantos hoy los cursos. Digamos, porque tal vez ahí las personas pueden encontrar lo que les interesa. Digamos, porque si vos tenés que ir a buscar, no sé, hablábamos en la otra vuelta, talleres de teatro, talleres de diseño, talleres de esto, de aquello, del otro, de todas cosas, de robótica, de programación, de dibujo, ¿no? Es decir, ahora, todo eso que está dando vuelta ahí, para que llegue a la escuela vas a tener que esperar 20, 30, 40 años. A lo mejor. Y bueno, digamos, entonces, y cuando llegue probablemente ya esté obsoleto, ¿no? Entonces, digamos, y bueno, me parece que se le está pidiendo, se le pide algo que no está en condiciones de hacer, y que en todo caso, en lugar de generar propuestas educativas que sean rígidas, se va a necesitar cosas que sean más
más flexibles, ¿no? Digamos. ¿Se entiende? Es decir, propuestas educativas que sean más flexibles. Ahora, yo soy un escéptico de que esto vaya a suceder, porque lo que parece que va a suceder, digamos, si estamos hablando de que en la actualidad todavía tenemos docentes que vuelven, dicen, ¿no? O se dice en las instituciones, no, porque antes esto no pasaba, ¿no? Esta idea de que antes las cosas no pasaban, sí, antes también pasaba esto, en otras épocas. Esto no es privativo o exclusivo de nuestra época, esto también es de otra época. Y entonces, pero tal vez ahora estemos en un contexto diferente, donde empieza a aparecer de discursos de todo tipo, ¿sí? Que empiezan a cuestionar de verdad a la educación pública, porque ya se le empieza a perder el miedo a ese cuestionamiento y hay otras formas de aprender. Antes, digamos, si uno no iba a la escuela, digamos, era muy difícil que uno pudiera tal vez hacerse de algún tipo de conocimiento. Hoy me parece que eso, digamos, esos recorridos ya son más difíciles de decir, no, mira, si vos no vas a la escuela no vas a aprender nada, o no vas a ser nadie, o no vas a saber nada. Eso no estaría yo tan seguro de decirlo. Bueno, y les dejo, digamos, a ustedes y vamos redondeando porque sí. Tenemos, en unos minutos está llegando yo Roberto quiero agregar Samar. algo ahí cuando Dale. te escuchaba, recordaba, ¿no? Me hiciste acordar en ese momento lo que se le pide a los jóvenes, ¿no? Insisto, con los espacios de participación, si nosotros hoy o hace unos meses se les responsabilizó a los jóvenes del presidente actual, Claro, bueno, ahí tienes otra. ¿no? ¿Cuáles fueron los espacios de reflexión para esos jóvenes? ¿Cuáles fueron los espacios de las ciencias sociales, como hablábamos al principio, de la historia del país, de la lectura, del conocimiento? Bueno, la escuela nos los ofreció. Y no estoy hablando de ideas partidarias. Estoy hablando de la historia. Cada uno reflexiona o toma o elige a quien quiere. Pero no se les puede dar una responsabilidad, ¿no? A los jóvenes de esto. Sí, bien. ¿Y Andrés qué dice? Sí, no, para sintetizar eso, quedémonos en el estado de pregunta, veremos. Yo coincido con vos, David, que este debate es un debate que es consustancial a la formación de cualquier Estado, ¿no? Todos los Estados-nación liberales decimonónicos un poco apostaron a que la introyección del discurso de la ciudadanía tenía que pasar por una institución que supuestamente tenía un carácter privilegiado para esa finalidad, que era la escuela. Y un poco estamos, con todos los matices y las variaciones epocales, dando esa discusión. Sí, sigue siendo la discusión sobre civilizados y bárbaros en función de transitar o no transitar, por ejemplo, un espacio altamente ritualizado como es la escuela. Pero coincido con vos que hoy es un gran tiempo para autodidactas de formas que por ahí ni siquiera estamos viendo, desde la educación formal, pero probablemente el Estado está bien, porque vuelvo a mis palabras, el Estado no tendría, ya que en términos de su propia autorreproducción, por qué apostar a otra cosa que no sea una educación pública, porque sería la portadora de la vindicación de su propia existencia. Pero la educación no formal, que también hay nuevamente hay un no, como si valiera menos, Sí, claro. como si se dijera privada de algo respecto de la que es formal, hoy tiene muchas posibilidades. Y esta educación no formal, todos los que la hemos practicado de una u otra manera, sabemos que es comunitaria, que no puede ser de otra forma. Tal vez ahí haya alguna posibilidad de rescatar algo en el porvenir, pero tenemos que estar en un estado de apertura y no solicitando credenciales. Yo me sigo encontrando con gente autodidacta en distintos campos del saber, que no solo me sorprenden por el caudal de conocimiento, sino que me impacta
el estado de permanencia de la curiosidad, cómo pueden seguir manteniéndose en un estado de cierta, incluso inocencia y deseo Claro. respecto del saber. Y eso en general la escuela pública lo sanciona, porque se equipara de alguna manera el inocente con el ingenuo y el ingenuo con el rudimentario. Y no son términos sinónimos para nada. Pero podemos seguir conversando sobre esto en otra ocasión. Exacto, y digamos, y me encantó esa palabra de la curiosidad que dijiste, pero bueno, digamos, yo acá también, digamos, me quedo con esta idea de que también habría, Ana, ¿no? De los jóvenes y el rol de los jóvenes y la cuestión generacional de los jóvenes también, cómo podemos abordarla en un próximo programa. Pero, bueno, con esto, digamos, le damos cierre y si les parece vamos a ir poniéndonos en contacto con Roberto Samar, Andrés, que ahora nos va a estar acompañando. Roberto Samar en una entrevista donde, bueno, vamos a estar hablando un poco de medios y sociedad, de los medios de comunicación, de la sociedad, de la situación actual, ¿no? Digamos, que atraviesan los medios de comunicación y también, digamos, la sociedad, la situación actual que atraviesa en términos de comunicación.